Hola, buenas. Soy Milenko Valic y voy a estar mostrando el desarrollo que hice de la prueba de SQL. El primer punto era revisar el tipo de relación y crear el modelo correspondiente de los modelos que mostraron. Los modelos son estos, los tengo acá. De estos dos, ¿ya? Y es de un tipo relacional, es de un tipo relacional la relación que tienen ambas tablas. Eh, De ahí, en base a las tablas, las voy a mostrar de nuevo. En base a estas tablas, se crearon estas tres tablas. Aquí está, voy a ir creándolas con ustedes para que vayan viendo el proceso. Entonces, creamos películas. Ahí está, de cero. Vamos a crear tags. Ahí está. Y vamos a crear la tercera intermedia que se llama películas tags, que tienen las claves foráneas asociadas a películas ID, valga la redundancia, y tags guión bajo ID, referente a tags ID. Y se quedaría así. ¿Ok? Entonces el siguiente punto es insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Bueno, eso se hizo acá. Aquí está la tabla de películas, o sea, los valores de las películas insertadas. Aquí están los valores de los tags insertados. Son acción, aventura, comedia, drama, terror. Y aquí están de películas tags, cumpliendo que la primera película debe tener 3 tags asociados. Ahí está, 1, 2, 3. Y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Ahí están los dos. Entonces ahora si revisamos las tablas de nuevo. eh, la tabla de películas queda así. La tabla tags queda así. Y la tabla películas tags queda así. ¿Ok? Entonces pasamos al punto 3. Cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, demostrar 0. Ok. Aquí lo que hice fue, bueno, esto es el resultado, pero primero hice una selección asterisco para traer la tabla películas con un left join eh, para películas tags, que es obviamente la tabla intermedia, ¿cierto? Asociado con el on, películas CID a películas CID. Pero lo que queríamos traer era el nombre y la cuenta de que si es que las películas, ¿cómo se llama? Tienen tags o no. Entonces por lo mismo traje cuántos de películas tags de los ID de películas hay. Ordenados por nombre y agrupados por nombre. Y eso da este valor. Entonces como podemos ver, y ya se sabía, pero como podemos ver ahí estamos viendo que la película 1 tiene 3 asociadas, la película 2 tiene 2 tags asociadas, la película 3, 4 y 5 no tienen ningún tag asociado. Entonces pasamos a la 4. Crea las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos y claves primarias, foráneas de los datos. Ah, ya, correcto. Eso es aquí de estas tablas, ¿cierto? Entonces, en base a este modelo, vamos a crear las tablas. Entonces, aquí las vamos a crear. La tabla preguntas. Se acaba de crear la tabla usuarios. Y la tabla respuestas. Ahí están creadas. Para que las puedan ver. Entonces, tabla preguntas. Sin nada todavía. Tabla usuarios. Y tabla respuestas. Y ahora, la 5. Agregar 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Y las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Esta pregunta a mí me causó un poco de dolor de cabeza, la verdad, este punto, porque no sabía cómo interpretar bien esto. Así que, bueno, primero vamos por paso. Inserté los 5 usuarios. Ahí están, con sus edades respectivas. Insertamos también las preguntas. Preguntas simples, pregunta 1, 2, 3, 4, 5. No me quise complicar al respecto. Y con su respuesta correcta respectiva. Y aquí
por lo que yo entendí de esto, es que cada pregunta debería tener una respuesta asociada. Simplemente que hay respuestas asociadas que son correctas y respuestas asociadas que son incorrectas. Por lo tanto, hice las 25. ¿Ok? Así que insertar en respuestas las 25. Entonces, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Aquí no les estoy mostrando en verdad la tabla, debería mostrárselas. Eh, no, pero las puedo mostrar aquí mismo. Entonces, aquí, así queda la tabla preguntas, así queda la tabla usuarios y así queda la tabla respuestas con 25 inputs. Perfecto, entonces vamos a la 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta, ya. Esta fue un poco complicada también, la verdad. Eh, Como me estaban pidiendo las respuestas totales por usuario, me traje a los usuarios. ¿Ok? La tabla usuarios, haciendo un join, un left join con la tabla de respuestas. Ahí uniendo con los respectivos, las respectivas claves. Y hice otro left join con la tabla preguntas, uniéndolas por preguntas ID a respuestas preguntas ID. Y que al mismo tiempo tenga que tener este cruce de las preguntas, respuesta correcta, que sean igual a las respuestas, en la tabla de respuestas, las respuestas a la respuesta. Eh, y al contar y al estar contando, ¿cómo se llama? Me traigo el nombre y la cuenta de todas las preguntas. Y así para asegurarme de que vengan todas. Entonces así también me traigo las que tengan valor cero. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Entonces, por usuario, Carlos tiene 0, Eduardo tiene 0, Andrés tiene 2 respuestas correctas, Beatriz tiene 1 y Daniela tiene 0. Entonces, vamos a la siguiente. Por cada pregunta, en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Ya, esta también fue un poco rara. Ah, el AND me sirvió para las ambas preguntas y voy a explicar al tiro por qué. Esto bueno, traje preguntas, cuento las respuestas ID de la tabla de preguntas, haciendo un left join en respuestas, donde el ID de preguntas es igual al de la tabla de respuestas, la pregunta ID, obvio, ¿cierto? Para unir las tablas. Y poniendo que de la respuesta de la tabla de respuestas sea igual a la respuesta correcta de la tabla de preguntas. En clases vimos que esta pregunta podríamos haberla respondido cruzando con usuarios, porque nos están pidiendo usuarios. Pero al agregar esto, se me vuelve innecesario. La verdad, la respuesta se da correcta igual. ¿Cuántos usuarios respondieron correctamente? La pregunta 1 la respondieron 2. La pregunta 2 la respondió 1. Y la 3, la 4 y la 5 ninguna respuesta correcta. Así que ahí está la respuesta de la pregunta 7. Ahora, en la 8 nos piden implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Para la implementación borrando el primer usuario. Entonces, para implementar un borrado en cascada, lo primero que hay que hacer es eliminar la restricción de la llave foránea. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esto, ¿cierto? Entonces, primero vamos a alterar la tabla de respuestas y vamos a eliminar la constraint de la llave foránea, de la tabla respuesta, la llave foránea usuario ID, ¿cierto? Entonces, listo. Eliminamos esa restricción. Entonces ahora vamos a agregar una nueva restricción donde de nuevo vamos a ponerla como llave foránea, pero vamos a agregar que sea con un borrado en cascada. Entonces ahí se alteró correctamente la tabla. Vamos a probar el primer usuario. Entonces ahora vamos a seguir, como dice la indicación de la prueba, vamos a hacer una prueba y vamos a borrar al primer usuario. Listo. Entonces ahora si revisamos la tabla usuario, vemos que ya no está el primer usuario. Y si revisamos la tabla de respuestas, vemos que las 5 primeras ID ya no existen, que correspondían al ID del usuario número 1. O sea, del usuario con ID 1. Entonces, la 9 crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Esto fue lo que no fue explicado en clase, pero se explicó en la tutoría.
¿cómo se llama? El uso de los check. Entonces, lo mismo es alterar la tabla, usuario, agregar una constraint en la columna edad y poner un check de que la edad sea mayor o igual a 18. ¿Ya? Ahí está. Entonces, para comprobar que eso constraint ahora existe, vamos a intentar agregar un usuario llamado Denver, pero de edad 17. Veamos si nos deja. No, la fila ya dice que no, porque el nuevo registro para la registración de usuarios viola la restricción check edad. Listo. Está correcto, entonces. Y la número 10 altera la tabla existente de usuario agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Lo mismo, rapidito y fácil. Agregamos alterar tabla, la tabla usuario, agregar la columna email que sea con varchar y que sea única, como nos pedían ahí arriba. Y listo. Y entonces ahora, si queremos ver la tabla usuarios, la vemos aquí. Ahora tiene la columna email agregada. No agregué los valores porque no era parte de la pregunta de prueba. Eso. Muchas gracias, espero que sea bien evaluado y hasta luego.